Hola a todos. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre acceso intraóseo en pediatría como una herramienta que salva vidas. Yo soy Laura Galvis Blanco, soy pediatra emergencióloga y espero que disfruten este video y sobre todo que lo encuentren muy útil. Vamos entonces a hablar sobre acceso intraóseo en pediatría. En este video empezaremos por definir el acceso intraóseo, revisaremos algunas indicaciones y contraindicaciones de estos accesos, repasaremos las complicaciones de los accesos intraóseos y finalizaremos con unos videos que nos van a ilustrar la inserción y el retiro del mismo. Entonces, empecemos por definir acceso intraóseo. ¿Qué es un acceso intraóseo? Bueno, como todos sabemos, conseguir una vía para administrar medicamentos es fundamental en situaciones críticas, como por ejemplo choque o parada cardiorrespiratoria. El acceso intraóseo está precisamente reservado para esas situaciones y todas aquellas condiciones emergentes en las que no podemos obtener una vía venosa para administrar medicamentos de urgencia vital. ¿Cuáles son entonces las indicaciones del acceso intraóseo? Bueno, estará indicado en aquellos pacientes que necesiten un acceso emergente para administrar medicamentos y no logramos hacerlo por vía venosa, como por ejemplo niños que estén en paro cardiorrespiratorio, pacientes que tengan choque de cualquier etiología, pacientes con quemaduras extensas y pacientes politraumatizados. Mediante el acceso intraóseo podemos poner absolutamente todo lo que ponemos por un acceso venoso, como por ejemplo medicamentos, líquidos y sangre y hemoderivados. Hay muy pocas contraindicaciones para los accesos intraóseos, sin embargo, hay unas que son importantes tener en cuenta, como por ejemplo fracturas de la misma extremidad. Si tenemos un huesito fracturado, debemos evitar poner el acceso intraóseo en esa misma extremidad porque aumenta el riesgo de síndrome compartimental. Tampoco debemos ponerlo cuando sospechamos osteomielitis o celulitis en el sitio de la inserción. No se debe poner en pacientes con patologías propias del hueso, como por ejemplo osteogénesis imperfecta y como por ejemplo osteopetrosis. Y hay que recordar que en aquellos pacientes que tienen cortocircuitos de derecha a izquierda, como por ejemplo tetralogía de Fallot o atresia pulmonar, estos pacientes tienen un poquito más de riesgo de hacer embolia grasa u ósea y en estos pacientes pues es una contraindicación relativa. Si el niño realmente lo amerita, hay que ponérselo porque prima la vida. Sin embargo, en estos pacientes, si podemos tener otra alternativa, deberíamos escogerla. Respecto a las complicaciones, el acceso intraóseo se reconoce como un procedimiento a grandes rasgos muy seguro, con una tasa de complicaciones menor al 1%. Sin embargo, se han descrito algunas complicaciones, como por ejemplo fracturas tibiales en lactantes menores, en los que hacemos demasiada fuerza para sostener el hueso o utilizamos una aguja de gran calibre. También se ha descrito síndrome compartimental por infusión de líquidos en el tejido celular subcutáneo, cuando la aguja no queda bien puesta, queda puesta sobre no sobre la médula, sino sobre el tejido celular subcutáneo, pues lo que infundimos ahí, líquidos y medicamentos, puede favorecer síndrome compartimental. Eh, También se ha descrito una incidencia de osteomielitis del 0,6%, pero es en aquellos pacientes en quienes dejamos el acceso intraóseo por más de 24 horas. Debemos recordar que el acceso intraóseo es una medida emergente y que es como un puente para favorecer la estabilización del paciente. Cuando el paciente ya está un poco más estable, pues entonces vamos a definir otras vías, como por ejemplo un acceso venoso periférico o central. También se ha descrito en algunos pacientes fenómenos de microembolia grasa y de microembolia ósea sin que estos tengan impacto significativo en los desenlaces clínicos del paciente. Bueno, repasemos entonces qué necesitamos, cómo nos preparamos para la inserción. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recordar nuestras medidas de asepsia, entonces traer algo o algún jabón quirúrgico, como por ejemplo nosotros utilizamos clorexidina, entonces tener jabón quirúrgico y tener unas gasas para poder limpiar el área. Tenemos que tener nuestro equipo que está compuesto por el taladro, las agujas de diferente tamaño, el equipo para fijar y la extensión.
Recordemos que tenemos tres distintos tamaños de agujas. Todos los equipos vienen con tres tamaños de agujas, una aguja rosada, una aguja azul y una aguja amarilla. La aguja rosada es la que en términos generales utilizamos para los pacientes pediátricos porque es para pacientes entre 3 y 39 kilogramos de peso. Recordemos que un neonato, por ejemplo, puede pesar 3 kilogramos, entonces también podemos utilizar estos accesos intraóseos en los bebés recién nacidos. La aguja azul es una aguja ya un poquito más grande, de 25 milímetros, y se utiliza para pacientes por encima de 3 kilogramos de peso en términos generales. Y la aguja amarilla es para pacientes de más de 40 kilogramos de peso o la que vamos a utilizar para la inserción en el húmero. Acá les hago un zoom sobre las agujas. Miren que las agujas tienen una marca negrita que está a 5 milímetros del capuchón plástico. Esta marca negra siempre debe estar visible sobre la piel, inmediatamente por encima de la piel, no debe quedar tapando la piel. Ahora recordemos los sitios de inserción. Bueno, los sitios de inserción más comunes en pediatría son la tibia proximal y la tibia distal, pero también lo podemos utilizar en fémur distal y en el húmero proximal. Entonces, vamos a ver este video que nos va a mostrar cómo se pone y cómo se hace la inserción del acceso intraóseo, empezando por cómo montamos la aguja en el taladro. Se utiliza de la siguiente manera. Verificamos que el taladro alumbre color verde, si alumbra color rojo quiere decir que hay que cambiarlo. Colocamos la aguja, fijamos la aguja al taladro, retiramos el capuchón, valoramos el paciente, ingresamos la aguja sin taladrar hasta el peróxido del paciente, del hueso, taladramos hasta perder la resistencia, retiramos el taladro, quitamos la aguja, tomamos el fijador, con esto hacia abajo, lo colocamos y lo bajamos. Una vez entonces ya puesto el fijador de plástico, vamos a mirar entonces cómo lo conectamos a la extensión y cómo probamos el acceso. Ponemos la extensión. Previamente tenemos que purgarla. Aspiramos. Identificamos retorno. Y con 3 centímetros de solución salina, con fuerza irrigamos y abrimos el cuerpo espumoso. Entonces, es muy importante este último comentario que hicimos mientras estábamos haciendo la prueba, es decir, tenemos que infundir con 3 a 5 centímetros de solución salina apenas probemos la aguja, porque si no, la médula va a quedar cerradita. Entonces, tenemos que expandir y abrirle campo para que esos líquidos y esos medicamentos que vamos a poner realmente pasen. Eso es todo respecto a la inserción del acceso intraóseo, que como ya habíamos dicho, lo debemos dejar máximo 24 horas en el paciente. Si lo podemos poner menos, es decir, reanimamos al niño y en 1, 2 horas, 6 horas, el niño ya está mejor perfundido y tenemos un acceso venoso central o periférico, retiraremos el acceso intraóseo. Máximo se debe dejar 24 horas porque si no el riesgo de osteomielitis aumenta. Miremos entonces cómo se hace el retiro del acceso intraóseo. Para el retiro del dispositivo, retiramos primero la extensión. Posteriormente, quitamos el dispositivo de fijación. Colocamos una jeringa en el mandril. Y en contra de las manecillas del reloj, la giramos y vamos sacando el dispositivo. No hacer movimientos de bambeo al retirarlo porque dañamos la cortical. Y bien, eso es todo. Entonces, para concluir,
Tenemos que recordar que el acceso intraóseo es una herramienta que todo médico general y pediatra debe dominar porque realmente salva vidas. Está indicada en aquellas situaciones urgentes y emergentes como alternativa al acceso venoso. Tiene pocas contraindicaciones y complicaciones. Sin embargo, debemos dominar la técnica, debemos preparar el equipo, conocer las agujas y los sitios de inserción como repasamos acá en este video. Y finalmente, y lo más importante, es que debemos practicar la inserción y el retiro del dispositivo para realmente ser competentes en la colocación de accesos intraóseos. Ese era el mensaje que quería compartir con ustedes hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en una siguiente ocasión.